Buenas noches. Tres temas. Ustedes saben que está en negociación un acuerdo fiscal con las provincias y que hoy además el gobierno envió al Congreso una reforma tributaria. Todo esto tiene vinculación e influencia en la economía de las provincias. Está ya en el estudio el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Ustedes saben que de los gobernadores peronistas que ganaron, él es el más importante porque Tucumán es la provincia con más habitantes, más electores entre las provincias que ganó el peronismo. Segundo tema, la provincia de Buenos Aires va a recibir entre 20 y 40 mil millones, esto lo vamos a conversar con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, y también está la negociación con los maestros que comenzó por un aumento salarial y que no sabemos si va a terminar otra vez en huelga o no. Si bien el ministro de Economía no es el ministro de Educación, pero es el que tiene que poner la plata, así que vamos a conversar también de este tema con él. Tercer tema, la semana pasada el fiscal Eduardo Tayano fue el primer funcionario judicial que escribió en un dictamen que el fiscal Nisman fue asesinado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el rol de Lagomarsino? ¿Qué significó el rol de Lagomarsino en la muerte de Nisman? Todo esto vamos a conversar con el abogado de las hijas del fiscal Nisman, Juan Pablo Vigliero, después de la pausa. De Tucumán, Juan Mansur. Gobernador, la primera pregunta que quiero hacer es esto que estaba un poco hablando en la presentación de los dos temas que hay, ¿no? La reforma tributaria que se conoció hoy, el proyecto de ley, esto afecta a su provincia, no afecta a su provincia, y lo otro es el acuerdo fiscal que podría firmarse el jueves. ¿Cómo ve usted estas dos cosas? Bueno, primero creo que hay que celebrar esta convocatoria del presidente de la Nación que hace a la totalidad de los gobernadores de todas las provincias argentinas en el marco de un país profundamente federal. El presidente de la Nación nos convoca a debatir, a dialogar, a analizar. Y obviamente surgen distintas iniciativas que en nuestro caso, desde la provincia de Tucumán, vemos algunas iniciativas obviamente que generan algún resquemor. Y básicamente lo que tiene que ver con la industria madre que tiene la provincia de Tucumán y que es una industria que obviamente está extendida. La industria del azúcar. ¿Qué es el azúcar, digamos? Tucumán tiene 15 ingenios, y digo para poner en contexto, en el norte argentino hay aproximadamente cerca de 500.000 hectáreas de caña de azúcar, Tucumán, Salta, Jujuy. Tucumán tiene 15 ingenios que son los que están funcionando, y en el norte hay aproximadamente 50.000 familias que trabajan directamente de la industria azucarera, más otras 200.000 que lo hacen en forma indirecta. ¿Y en qué medida afecta esto, por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas? Sí, hay un impuesto que a las bebidas azucaradas, que creo que estaba en el orden del 17%, que obviamente esto genera un impacto negativo para la provincia de Tucumán, y repito que esto es para todo el norte argentino. Así que bueno, estamos en plena discusión y pensamos que con el análisis esto hay algunas de estas medidas que obviamente se tienen que rever, porque también a partir de la caña de azúcar hay un subproducto que es el etanol. Y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, digamos, en Tucumán, él incrementó el corte de etanol en las naftas, que lo llevó del 10 al 12%, generando un impulso a una economía regional realmente importante, porque el excedente de azúcar se destina obviamente a un combustible, que es un combustible renovable, una energía limpia, una energía que se consume en el país. Entonces, bueno, ahora también hay un impuesto, que es una reducción del valor de venta del etanol, que se reduce en dos etapas, un 30%, con la zafra en marcha. Entonces, bueno, ahí estamos viendo a ver de qué manera se suspende. Que las dos cosas impactan. Las tres cosas impactan, porque Tucumán es uno de los principales productores de cítricos en la Argentina, el limón. Que también el presidente Macri, hay que decirlo, nos ayudó para que el limón se pueda exportar después de más de 20 años a Estados Unidos. El famoso Pero hay un subproducto del limón
que lo consumen las bebidas cola. Bueno, pero a ver, déjeme que le haga una pregunta ya por la profesión suya, médico. Porque acá lo que está diciendo el gobierno nacional es que por razones de salud por eso se levantó el impuesto al cigarrillo y se levanta también el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Esto es cierto que las bebidas azucaradas afectan la salud? No es así. No podemos comparar el cigarrillo con el azúcar. Digo, el cigarrillo es totalmente nocivo para la salud, comprobado, demostrado y todo. Las bebidas, todas las sustancias que se consumen en exceso, obviamente por más saludable que sean, generan algún daño a la salud. Pero científicamente no hay ninguna comprobación técnica, científica, de que el azúcar genere un daño para la salud, genere un perjuicio para la salud. Y lo digo porque esto yo lo defendí técnicamente en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en reiteradas oportunidades, y no hay ningún documento que atestigue esto. Por eso digo que son medidas que estamos en plena negociación, en plena conversación, y que esperamos, digamos, que se revean. ¿Por qué? Porque el impuesto va a las bebidas que tienen, a las bebidas azucaradas, pero no a las bebidas que tienen edulcorantes sintéticos. Y el 100% de la materia prima de los edulcorantes sintéticos se importa, se trae de afuera, en detrimento de una industria, de una economía regional, obviamente en una zona como el norte argentino. Por eso yo digo que a través del diálogo, a través del consenso, a través de sentarnos en una mesa de diálogo, creo que se van a arreglar y se van a rever muchas de estas medidas. Bueno, gobernador, vamos al diálogo porque el jueves hay una reunión importante del presidente otra vez con los gobernadores, y está el acuerdo fiscal. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ve usted? ¿Esto está terminado? ¿Está cerrado? ¿Todavía hay etapas de negociación? Hay discusiones siempre que se van a ir dando. Estamos en plena negociación, Joaquín. Obviamente los ministros de Economía con sus equipos técnicos de cada una de las provincias hoy están, y todo el fin de semana estuvieron intercambiando borradores, intercambiando propuestas para ver esto de qué manera impactan en las economías de las diferentes provincias argentinas. Por eso yo creo que estamos en un proceso de plena negociación. Hay una primera iniciativa del gobierno nacional que la vemos con muy buenos ojos y con muy buena predisposición a sumar, a ayudar, a acordar, a trabajar en conjunto, pero lo que queremos es analizar en su conjunto cuál es el impacto que esto va a tener en cada una de nuestras provincias. Por eso, el día miércoles vamos a tener una reunión, muchos gobernadores de provincias argentinas, para analizar en detalle esto y a partir de ahí ver si hay propuestas superadoras que se puedan llegar a conversar con el gobierno nacional y con sus equipos técnicos. ¿Cómo les cayó a ustedes este tema de la provincia de Buenos Aires? Digamos, los 20.000 millones, que no sé si son 20.000, 40.000, le voy a preguntar a la Concha después. Sí. ¿Cómo les cayó esto? Es un tema que había que resolverlo, es un planteo que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y obviamente creo que siempre es preferible la negociación política. Y yo creo que esto se está dando en el marco de intercambio de propuestas, en el marco de la discusión política. Por eso hay una propuesta que se está llevando adelante, que la consideramos válida. Efectivamente, hay que resolver el problema de la provincia de Buenos Aires, pero no por resolver el problema de la provincia de Buenos Aires vamos a generar problemas en el resto de las 23 jurisdicciones. Por eso creo que hay que ser equitativo y obviamente no avanzar en algunas distorsiones que todavía existen en la Argentina, que hay que ir viéndolas de resolver. Pero nosotros vemos con muy buenos ojos que se resuelva un problema que viene desde hace muchos años, pero de lo mucho quiere tiempo. Como una negociación política, no como una resolución judicial. Siempre es preferible. Por eso yo empecé comentándole, Joaquín, que celebramos esta decisión del presidente de la Nación de convocarnos, de llamarnos, de sentarnos a todos los gobernadores en una misma mesa, plantearnos cuál es la propuesta que tiene, hacia dónde quiere ir. Ya lo había hecho anteriormente con los consensos básicos que está pensando en la Argentina de los próximos 15 o 20 años, política de Estado a mediano y a largo plazo, que estamos de acuerdo. Disminuir la pobreza, bajar la inflación, generar más trabajo. Bueno, lo que estamos discutiendo ahora es cuáles son los instrumentos para llevar adelante. Pero hoy lo que queremos es ayudar. Y lo que queremos es sumar, y lo que queremos es aportar. Eso le iba a preguntar, gobernador. ¿Cómo cree usted que debe ser la relación del peronismo y de los gobernadores peronistas como usted con el gobierno del presidente Macri?
La relación es buena, Joaquín, y la relación es fluida en todo sentido, y hay intercambio con todos los funcionarios. Y hay que decir que los funcionarios atienden a nuestros equipos técnicos, hay un ida y vuelta. Por eso yo digo, este ida y vuelta ha llegado a lo máximo, que es el presidente de la Nación con los gobernadores sentados a ver de firmar un acuerdo que tenga que ver con políticas activas en la Argentina en los próximos 15 o 20 años. Y en lo personal estoy de acuerdo. Hay que hacerlo en base a estos consensos básicos. Lo que hoy estamos analizando es ver de qué manera se generan los instrumentos para llegar a estos consensos. Pero el ánimo y la predisposición está para acompañar. Gobernador, hablemos un poquito del peronismo. ¿Usted cree que hay una crisis de liderazgo en el peronismo? Sí, es correcto, eso es correcto. Y hoy, desde mi punto de vista, creo que los actores centrales en esto y la responsabilidad la tenemos los gobernadores, ¿no? Los gobernadores de todas las provincias peronistas que hay en la Argentina. Acabamos de venir de una elección en el cual algunos ganaron y otros no les fue tan bien. Pero todos los gobernadores peronistas seguimos siendo gobernadores peronistas 2 años más. Claro. Y entonces acá creo que hay que dar este análisis para ver cuál es el futuro del peronismo y en qué manera vemos lo nuevo, ¿no? Y pensamos hacia adelante con otra visión. Creo que ese es el desafío que hoy tenemos todos, ¿no? Esto significa encontrar una persona y un programa, ¿no? Una persona, un programa, propuestas superadoras. Creo que es el desafío, pero básicamente mirar hacia adelante, Joaquín, mirar lo que viene. Y ahí creo que es el ánimo de la totalidad de los gobernadores peronistas que hoy tienen la representación en la Argentina, ¿no? ¿Y en qué tiempos y cómo debería darse eso? Eso tiene que ver con la dinámica propia de lo que es nuestro movimiento, ¿no? Y ahí usted habrá visto que en los últimos tiempos hubo muchas reuniones que van, reuniones que vienen. Bueno, estamos en pleno proceso de análisis, pero la gran responsabilidad hoy yo lo asumo desde el lugar que estoy, y ojo, y lo digo con el ánimo de ayudar y con el ánimo de sumar. Creo que la gran responsabilidad la tienen los gobernadores peronistas de la Argentina, ¿no? ¿Y esta opinión suya la comparten sus colegas gobernadores? Con mucho estuvimos hablando y obviamente generamos estos intercambios que tienen que ver y hoy todos queremos ayudar y todos queremos sumar para que a la Argentina le vaya bien. Creo que este es el desafío central. Creo que tenemos una gran oportunidad y desde esta gran oportunidad que hoy nos ofrece el mundo poder acompañar este proceso que tengan que ver con los enunciados del presidente de la Nación. Cuando nos convoca y nos dice, quiero bajar la pobreza, cuente con nosotros. Quiero bajar la inflación, cuente con nosotros. Quiero dar más trabajo, cuente con nosotros. Quiero hacer, no el granero, el supermercado del mundo, cuente con nosotros. Por eso creo que hoy este es el ánimo que hay en general. Ahora, hay algunas situaciones puntuales de cada una de las provincias argentinas en las cuales obviamente hay que ver las particularidades de cada una para sentarse y hacer un acuerdo global básico, que básicamente lo que estamos planteando es que en un lapso prudencial de tiempo vaya cerrando las asimetrías que hoy hay todavía en la Argentina, ¿no? Dígame, y en este panorama, ¿qué papel debería cumplir Cristina Kirchner? La expresidenta de la Nación, ella tiene un partido propio, Unidad Ciudadana, y yo lo que estoy hablando es del peronismo, digamos. Por eso yo lo dije y lo digo con mucho respeto, porque es lo que creo. Hay ciclos, y son ciclos políticos, digamos. Y yo creo que la expresidenta de la Nación, y lo digo con humildad, cumplió un ciclo político. Cumplió un ciclo político. Por eso yo le hablo qué es lo que estamos conversando con los gobernadores desde el peronismo para proyectarnos hacia lo que viene, ¿no? Ustedes tienen seguramente alguna influencia en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Usted considera que, por ejemplo, la ley de reforma laboral, que es, puede salir del Congreso sin un acuerdo previo con los sindicatos? Hay negociaciones que se están llevando adelante, Joaquín, y muchos de los gobernadores se reunieron con los representantes de los trabajadores, varios gobernadores, yo también me reuní con los representantes de los trabajadores y creo que el diálogo es un diálogo de ida y vuelta y que va con el gobierno nacional. Nuestro referente en el Senado de la Nación
es un dirigente indiscutido que tenemos nosotros, que es el senador Pichetto, con el cual hablamos y hablamos... Estuvo el lunes pasado. Y hablamos fluidamente, que es un hombre sensato, un hombre cabal, un hombre que quiere al peronismo y un hombre que está para ayudar y para aportar. Así que la gran mayoría de los gobernadores estamos en contacto con el senador Pichetto, en el ánimo de, repito, repensar el peronismo en los tiempos que vienen y hacia el futuro. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué impresión, sensación tiene usted de lo que va a pasar el jueves? ¿Usted cree que el jueves va a poder firmarse un acuerdo entre el presidente y los gobernadores? Bueno, hay muchos temas, digamos, que hay que analizar. Son muchos capítulos y son reformas realmente muy profundas y que obviamente creo que hay que analizarla en detalle para ver cuál es el impacto que van a generar en cada una de las provincias. Obviamente, si los equipos técnicos de cada una de las provincias nos aconsejan llegar a determinados acuerdos, bueno, firmaremos lo que estamos de acuerdo y habrá algunos puntos que quizá haya que seguir conversándolos. Capaz que demoramos 4 días más, 5 días más, 6 días más. Por eso digo, estamos en plena negociación. Yo celebro que pase esto en la Argentina. Hay que valorar la decisión del presidente de la Nación de esta convocatoria, de hacerla amplia, generosa, mostrando cuáles son las iniciativas. Y bueno, está en nosotros generar, repito, propuestas superadoras que tengan que ver con esta Argentina que todos queremos y soñamos, ¿no? Le agradezco mucho, gobernador. Ha sido un placer. Una pausa. Bien, como les dije, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Ministro, ¿qué significa en primer lugar para la provincia estos 20.000 o 40.000, que no sé cuántos son? ¿Son 20.000 o 40.000 más? Millones de dólares, de pesos, perdón, estamos hablando. Ojalá fueran millones de dólares. Sí. Progresivamente es recuperar lo que la provincia supo tener hace 15 años, el equivalente al fondo del conurbano en aquel momento, son 65.000 millones de pesos por año. En esta filosofía, en esta propuesta que hace el presidente de que todos tenemos que ser pacientes y contribuir, la provincia lo que postula es que el año que viene sean 40.000 millones de pesos. ¿Eso el gobierno nacional ya le dijo que sí? Sí, pero en el marco de una negociación multilateral con otras 23 provincias, además de Buenos Aires, donde obviamente hay una serie de iniciativas muy ambiciosas, como comentaba recién el gobernador Mansur, que yo diría, Joaquín, que para ponerlo en una mirada panorámica, es realmente cambiar la agenda económica de la Argentina, que hasta aquí había sido más bien una agenda defensiva para evitar una crisis asociada al descalabro de las variables macroeconómicas que había dejado el gobierno anterior, y más bien ahora es sí hacer reformas estructurales, tributarias, pacto fiscal con los municipios, el fondo con las provincias, el fondo del conurbano, que realmente lo que apuntan es a aumentar la velocidad de crucero de crecimiento de la economía argentina, que es que, bueno, es la fórmula para que podamos empezar a bajar la pobreza de manera persistente, ¿no? Ahora, ¿en qué usaría la provincia esa cantidad de dinero? La provincia, como usted sabe, Joaquín, tiene déficit y tiene una necesidad de primer orden que es la obra pública. Tenemos en pleno siglo XXI la mitad de la población sin cloacas, en el conurbano el 57% sin cloacas, un cuarto de la población sin agua potable. La verdad que en este momento de la historia, amigo ministro de Economía, me da vergüenza tener esos indicadores en el año 2017, así que la prioridad es hacer obra pública, agua, cloacas, red vial y sobre todo también obras hidráulicas, que la provincia otra vez tiene problemas tanto en el urbano como rural de inundaciones cada vez que llueve más de lo normal, ¿no? ¿Han encontrado en el resto de los gobernadores de las provincias una actitud, digamos, reacia a esto? Porque siempre se ha producido una distancia o un alejamiento del resto de las provincias con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto ha impedido inclusive resolver esto del fondo del conurbano. ¿Creen que en este momento será lo mismo o hay otro espíritu en el resto de las provincias? Vemos, sí, también esto es un mérito del gobierno nacional,
Recordemos, Joaquín, de nuevo, para tener una mirada panorámica, hace 2 años teníamos CEPO y estábamos en default, y hoy estamos discutiendo el régimen de coparticipación y el fondo del conurbano. O sea, por más que le ponemos la misma pasión a toda la discusión, la naturaleza de los problemas son distintas. Creo que el Gobierno Nacional ha propuesto una fórmula que respeta las necesidades y los requerimientos de todas las partes para poder considerarla seriamente. El resto de las provincias reconoce la legitimidad de la provincia de Buenos Aires, que con 16 millones de habitantes, el 40% de la población del país, es la que menos recibe en fondos, lo cual es un absurdo. Y lo entienden no solo por razones de sentido común, sino porque no es que la provincia de Buenos Aires no es viable sin esos fondos, no hay país posible. Ni la provincia de Corrientes, ni de Chaco, ni de Tucumán, ni de Chubut son viables si tenemos el 40% de los pobres en el conurbano. Y acá creo que estamos entendiendo que una cosa es el federalismo y otra cosa es el don pirulero, o que cada uno atienda su juego. En ese marco creo que estamos sí teniendo una conversación seria, adulta, madura, para poder recomponer ese fondo del conurbano o esos fondos para la provincia de Buenos Aires, de modo de poder aspirar a un desarrollo sostenido, y la Nación también ha garantizado que ninguna de las otras provincias pierda recursos. Así que creo que están las condiciones para hacer un acuerdo fiscal de largo plazo que respete todas las necesidades. De todos modos, mañana se trata la legislatura de la provincia de Buenos Aires, 2 leyes importantes, ¿no? La ley tributaria y la ley del presupuesto. Sí, el presupuesto es la primera vez en décadas que al mismo tiempo podemos bajar impuestos, aumentar la obra pública y bajar el déficit. Esto es salir del triángulo de las Bermudas o el círculo vicioso que teníamos hace 2 años, donde de nuevo el punto de partida fue que no podíamos pagar aguinaldos. La ley tributaria, lo que hacemos es lo que dicen los libros, y hace 40 años que leemos que hay que hacer y que por alguna razón u otra nunca se hacía, que es bajar impuestos a la actividad, ingresos brutos, sellos perversos que atentan contra la inversión, contra la producción, contra la contratación de trabajadores. Y estamos ahora en condiciones de hacer un esfuerzo fiscal. Vamos a devolver al sector privado, que se repartirá entre productores y consumidores, 10.000 millones de pesos. Nos gustaría que fuera mucho más, pero es un primer paso de un cronograma de 4 años de descenso de estos impuestos distorsivos, que el objetivo es brindar previsibilidad, para que en definitiva, como dijo hoy el presidente Mauricio Macri, lo que necesitamos todos es generar empleo, y para eso tenemos que dar, no diría certeza, pero sí certidumbre al productor, al inversor, para que contrate trabajadores, ¿no? Ustedes están en minoría en la legislatura. ¿Tienen asegurada la mayoría? Porque hay varias fracciones del peronismo que tienen ahí que tienen la legislatura, y necesitan el apoyo de alguna de ellas para aprobar esto. Sí, creo que tenemos los consensos necesarios para poder tratar mañana ambos proyectos de ley, siempre obviamente escuchando las partes. La experiencia de los 2 años previos fue que la ley finalmente aprobada fue mejor que el proyecto original que habíamos mandado del Ejecutivo, así que soy optimista en que se pueda mañana debatir en ambas cámaras ambos proyectos de ley. También incluimos una ley de responsabilidad fiscal que de nuevo apunta a sentido común aplicado a la administración de las finanzas públicas, que no le dejen la herencia al que viene, que el empleo crezca igual que la población, que el gasto corriente crezca igual que la inflación. La verdad que son normas de administración básica que hace años que se había perdido el rumbo, y sobre todo porque siempre el déficit, nunca había un ministro de Economía, ni un gobernador, ni un presidente que pague el déficit. Siempre lo terminan pagando los contribuyentes, ya sea con más impuestos o con más deuda, que son impuestos postdatados, digamos. Empezó la negociación con los docentes. Sí, tuvimos ya 2 reuniones, donde siempre para calentar motores se tratan los temas menos urticantes, condiciones de higiene, condiciones de trabajo. Todavía no llegaron a los salarios. Todavía no llegamos a los salarios. Pero bueno, la experiencia de este año, donde tuvimos 17 días de paro, creo que dejó varias lecciones, y una de ellas es que nos demos el tiempo suficiente para limar las diferencias. Ahora, ¿por qué este año empezaron ahora? Porque por lo general empiezan en febrero, y por eso no empiezan las clases. Bueno, por eso, justamente, para darnos tiempo. ¿Ustedes quieren tener resuelto antes de fin de año esto? Idealmente, de modo de darnos el tiempo suficiente para encontrar las diagonales o las bisectrices entre
las aspiraciones de los gremios y las posibilidades de la provincia, poder encontrar las diagonales para llegar a un acuerdo lo antes posible, claro. Usted hoy, si tuviera que hacer un pronóstico, ¿cree que las clases empezarán en tiempo y forma en marzo? Bueno, sí, obviamente que espero que sí. Tenemos el tiempo para trabajarlo. Hemos aprendido también, bueno, los resultados de la educación son bastante lejanos a los que todos pretendemos. La mitad de los chicos no termina el secundario, el 65% no tiene buen dominio de las operaciones matemáticas básicas. Evidentemente lo que estuvimos haciendo en los últimos 20 años no dio resultados, así que hagamos algo distinto. Otra cosa que aprendimos es que la primera medida, la primera reacción a un disenso no puede ser un día de paro, porque evidentemente los chicos o los alumnos, todos tenemos que estar de acuerdo en que si los alumnos primero, bueno, resolvamos las diferencias de otra manera, no metamos la política en las aulas. O sea, tenemos escasos recursos, pero además muchas veces mal utilizados, porque, por ejemplo, tenemos que invertir unos 15.000 millones de pesos por año en suplencias. Bueno, necesitamos la concurrencia de los gremios docentes para poder invertir mejor los recursos que tenemos y poder realmente priorizar a los chicos en las aulas, ¿no? Le agradezco mucho, ministro. A usted. Cuando volvamos, el caso Nisman, la nueva deriva que tiene el caso Nisman con el abogado de las hijas del fiscal Nisman. Bien, como les decía, el abogado de las hijas del fiscal Nisman, el doctor Juan Pablo Vigliero. Doctor, lo primero que le quiero preguntar es qué significa para esta causa que por primera vez en 3 años, casi en 3 años, un fiscal Eduardo Tayano, haya escrito en un dictamen que la muerte de Nisman fue un asesinato. Para nosotros es un giro importantísimo. Yo me acuerdo en mayo del 2015, cuando recién tomamos el asunto, fuimos con mis 2 socios, Federico Casal y Manuel Romero Victorica, a presentarnos a la fiscal. Y esto lo cuento siempre porque es muy ilustrativo. En ese momento era la fiscal Fein. En ese momento era la fiscal Fein. Mayo del 2015, pocos meses después de la muerte de Nisman. Nos presentamos con nuestro escrito y con nuestro poder, nos atendió, nos miró a los ojos de pie y nos dijo: doctores, el 80% de la investigación ya está concluida. Esto en un mes más se va a terminar. Por supuesto, si quieren alguna prueba, con mucho gusto yo los voy a escuchar. Se imaginará, Joaquín, que me levanté como un resorte, tomé el brazo a mis socios, nos fuimos de ahí, salimos a la calle y realmente, si hay algo que no íbamos a hacer, era el papel de estúpidos. Y ahí empezó una batalla tremenda. Tuvimos mucho apoyo de la prensa y yo quiero rescatar algo. Acá, en esta silla, fue el primer programa que nos dio cabida para poder hablar del caso Nisman, pocos días después de esta reunión con la fiscal. Eso fue hace 2 años y 6 meses. De eso a que hoy en día, finalmente, otro fiscal que representa un poder público del Estado esté afirmando que a Nisman lo han asesinado, para nosotros es un gran avance y sobre todo, como he dicho antes, para poder mirar a las hijas de Nisman, porque nosotros nos viene a pedir ayuda la madre, que es Sandra Arroyo Salgado, pero en realidad representamos a Yara y a Cala, que en ese momento eran muy chiquitas, hoy tiene una 18 y la otra poco más de 10 o 11 años, y hoy las podemos mirar a los ojos y decirles: tu papá no era un cualquiera que se pegó un tiro porque estaba nervioso, tu papá es un señor al que asesinaron cumpliendo su deber, un fiscal de República, y además no era cualquier fiscal, estaba investigando un hecho de terrorismo. Entonces, que en la Argentina contemporánea, con las instituciones funcionando, con un gobierno que me podrá gustar o no, pero un gobierno democrático al fin, con división de poderes más o menos tenue, pero división de poderes al fin, que en pleno siglo XXI, en Argentina, que es faro en el Cono Sur, aparezca un fiscal con un tiro en la cabeza, es realmente grave. Pero lo más grave es el tiempo que la justicia se tomó. Y de vuelta, como decimos siempre. Ahora, un muerto en un baño, ¿no? Déjeme hacerle una pregunta sobre eso. ¿Por qué la justicia demoró tanto? ¿Hubo encubrimiento? ¿Hubo mala praxis? Usted que conoce bien el expediente y toda la investigación, ¿cuál es su deducción? En realidad,
como no nos cansamos de decir, se mezcla siempre lo que es berreta, para usar un término bien porteño, lo que es atado con alambre, de lo que es conspirativo, y a veces es muy difícil marcar la diferencia. ¿Por qué digo? Porque si hubo un encubrimiento, quien encubre tiene que haber sabido antes que hay un delito, que hubo un homicidio. Claro. En cambio, quien obstruye el avance de una investigación es porque es incompetente y no hace bien su trabajo, salvo que lo haga deliberadamente. De lo que no puede haber duda, Joaquín, es que acá las cosas las han hecho mal, no preservaron de entrada la escena del hecho, que hoy podemos afirmar que es la escena del crimen. Piense que llega la fiscal y había gente que no tenía que estar allí, el representante del Poder Ejecutivo, este secretario de Seguridad, Berni, el señor Berni, la Policía Federal, que tampoco tenía que estar allá porque eso era jurisdicción de la prefectura en Puerto Madero, y aparece un señor con un tiro que vivía en un complejo con vigilancia privada, con cámaras de seguridad, custodiado por la Policía Federal, que nada funcionó, con cámaras en la vía pública, con la prefectura regular, más la inteligencia de la prefectura en la vía pública, y nada funcionó. Nos hace acordar al caso de María Marta García Belsunce, que también tenemos en el estudio. Ese día no funcionó la alarma perimetral, no funcionaron las cámaras de seguridad, los guardias estaban cambiados en sus puestos y nadie vio nada. Esto es igual. Y en aquel caso, como en este, un mal fiscal que llega al lugar y no cumple con su deber. Porque esto hay que decirlo. Un chico de colegio secundario se da cuenta que si el fiscal llega al lugar, tiene que asegurar la escena del hecho. Y el Código de Procedimientos, esto es el manual para actuar para fiscales y para jueces, indica claramente que podría haber establecido su sede en el lugar, impedir que 8 horas más otras 8 horas la gente no se aleje del lugar, sacar de la cama a todos los moradores de las 3 torres del parque y de Berni para abajo que desfilen todos. Y lo que tenía que haber hecho el fiscal es llamar a su jefa natural, que es una tal Gils Carbó, y decirle: señora procuradora, mándeme 20 fiscales, mándeme 200 empleados, 40 computadoras, víveres y abrigo, porque vamos a pasar acá 2 o 3 días. Y no dejar que nadie se aleje. Que vengan los peritos, que trabajen en forma coordinada y no como nos dijeron a nosotros en las declaraciones, que cada uno cumple su trabajo como si fueran compartimentos estancos. Una vergüenza, y nos quisieron tomar de estúpidos. ¿Cuál fue el papel de Gil Carbó en este caso de Nisman? No tengo la menor idea. ¿Sabe por qué? Porque parece que no fue ninguno. Entonces, digo, hasta por orgullo propio. A la jefa de los fiscales se le ve aparece muerto alguien de tu propia tropa, que era un fiscal. Claro. No importa si te cae bien, te cae mal, no importa. Aparece con un tiro en la cabeza un fiscal que investigaba un atentado terrorista. Yo no sé si miraron para otro lado. Escuché por ahí que dicen que la procuradora le ofreció ayuda a la fiscal y la fiscal no la quiso. Todo el mundo que conoce a la doctora Alejandra Gils Carbó, que es además de muy preparada, inteligente y de carácter y personalidad, realmente se iba a contentar con que Viviana Fein le dijera que no necesitaba nada. Si no le dieron apoyo. Y lo mismo nos pasó en algunos sectores de la justicia, que tomaron esto como un casito más, algunos magistrados que evidentemente están para robos de motochorros y no otra cosa. Hubo otro sector, en cambio, que se puso los pantalones largos y estuvo a la altura de las circunstancias. Y así llegamos a donde llegamos. ¿Cuál es el papel que cumplió para usted que siguió el caso, Diego Lagomarsino, que está citado esta semana, creo que el viernes? Está citado creo que mañana. A ver, para nosotros, y lo hemos dicho hace ya rato, es solamente un punto de partida. Un crimen de esta naturaleza, con el entramado complejo, donde no hay duda que atrás tiene que haber aparatos organizados de poder, sean estos locales o extranjeros, hay aún cuando fueron públicos o privados, o todo a la vez. No puede haber ninguna duda que Lagomarsino podrá ser un engranaje más, una pieza más. A nosotros lo que nos interesa saber es qué hay por detrás y los motivos. Cumplimos una gran tarea hasta ahora, con ayuda de la prensa, con ayuda de otros colegas y con un impecable trabajo, esto debo decirlo, a mí no me gusta poner mucho la justicia, del fiscal Tajani, del equipo que él formó y del juez Ercolini, poder establecer la mecánica. Esto es, que lo mataron y que no hay ninguna duda. Pero me parece que esto recién empezó. Ahora hay que saber no solo quién fue,
que podrá ser fungible si fue Pérez o fue González, sino lo que interesa acá es saber los motivos. Lo que me llama la atención, Joaquín... Los motivos por los que lo mataron. Los motivos por los que matan a Nisman. Que ahí es donde se entremezcla un juego de ajedrez que seguramente nos excede a nosotros como abogados privados, y el Estado acá va a tener que hacerse cargo. Y este es el problema. ¿Cómo hace el Estado para investigar al propio Estado? La eficacia y la eficiencia. Por eso siempre digo también que la gran deuda, creo yo, en este momento, con la sociedad argentina proviene del Poder Judicial. Es la gran deuda que tienen los argentinos. La gente ha depositado las esperanzas en los jueces y en los fiscales para poder encontrar hombres y mujeres que investiguen con eficiencia, y en los jueces para que hagan justicia. Y la gente está muy enojada con el Poder Judicial. Hoy lo dije en el curso mío en la facultad, donde tengo gran cantidad de alumnos que vienen de la justicia. Y dije, la gente está enojada con ustedes. ¿Y por qué cree que está enojada con la justicia? Porque no cumplen su trabajo. No quiero generalizar, pero si yo tengo causas atrasadísimas, investigaciones que no avanzan. Le voy a dar un ejemplo que lo he contado en otra oportunidad. Un señor cae preso. Yo soy el abogado. Tengo que hacer un escrito, pedir su excarcelación, escribirlo, llevarlo a tribunales, lo recibe un juez, lo despacha, le dan entrada, un empleado que lo registra, firma el secretario, va al fiscal. Lo recibe el fiscal, un empleado que le pone cargo, hace un dictamen, le pega la hojita, vuelve al juez. Estamos un día, interviene media docena de personas con todos los recursos que hay. Después el juez hace una resolución, sacan una cédula o una notificación electrónica, me notifican al estudio, traen al señor desde la cárcel, intervino una docena de funcionarios. ¿No sería más fácil que esté sentado el juez donde usted está, se sienta acá el preso, su defensor al lado y el fiscal del otro lado? Yo alegaré por qué tiene que estar en libertad, el fiscal alegará por qué tiene que quedar preso y usted toma una decisión. Lleva 3 personas y 15 minutos, contra 12 y más de 24 horas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Claro, los jueces tienen que estar en el despacho, pero los abogados también y los fiscales también, con el traste sentado en la silla, y no pueden delegar ni en empleados, ni en abogados juniors o en colaboradores. Tienen que estar ellos, como es en la justicia anglosajona. Entonces, la oralidad ayuda y es mucho más rápida, pero demanda que los funcionarios, por ejemplo, en lugar de ir a dar clases a la facultad o trabajar menos horas, tienen que estar más horas, no los pobres empleados, los titulares de los despachos, pero también los abogados y los fiscales. Este es el problema que tenemos acá. No importa que reformen el código, si no hay más contracción al trabajo, que los fiscales puedan elegir qué casos perseguir y qué casos no perseguir, la disponibilidad de la acción y el principio de oportunidad, y no esta cosa de la España continental de hace 2 siglos atrás, que todo debe ser investigado. Es imposible, no alcanzan los recursos. Entonces, que los fiscales elijan qué casos van a llevar adelante y que tengan mejor dotación y que los entrenen para investigar. Que además de ir a la facultad y aprender derecho constitucional, derecho penal u obligaciones, aprendan criminalística, técnicas de investigación. Que el Estado tenga una suerte de FBI a la criolla. Ese es el gran cambio. ¿Cuál es el problema para que un gobierno impulse un cambio de esta naturaleza? Hace falta una justicia independiente. Y yo no estoy tan seguro que todos los gobiernos quieran una justicia independiente. Y en este caso, en este momento, ¿cómo lo ve? Es un momento de transición, donde tenemos el procedimiento que tenemos muchos jueces que trabajan en silencio con los medios que tienen a la mano, y otros jueces que antes eran como lentos o distraídos. ¿La justicia es independiente o no? Yo creo que el sistema no funciona por todo esto que yo le acabo de decir. Hay jueces más independientes y hay jueces más dependientes. Pero el sistema no sirve. Somos parte de un engranaje que no da respuestas a la gente. La gente espera eficacia, rapidez, sentencias claras. La gente no recibe eso. Debería haber juicio por jurados, discutámoslo. Procedimientos sumarios, más breves, más transparentes, discutámoslo. La justicia es una asignatura pendiente hoy en día en la República Argentina. Y como lo digo siempre, y sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero no estamos acá para ser amigos, sino para decir la verdad. El empleado promedio del Poder Judicial come 4 comidas calientes al día, tiene educación universitaria, proviene de la clase media, media alta o medio un cuarto de la República Argentina, viaja al extranjero en cuotas y está formado. Ese señor o esa señora tiene que darle mucho más al país. No me alcanza con que cumplan el horario.
Esa es la deuda que tiene. No son empleados ni políticos, ni en el caso de empleado público, es gente muy formada. ¿Dónde están? Me dicen que no dan abasto, que propongan los cambios. ¿Cómo puede ser que yo, para hacer un recurso, tenga, Joaquín, 24 horas, 3 días, 5 días o 10 días, donde no como ni duermo para hacer el recurso? Cuando la justicia tiene que resolver, una semana, un mes o 2 años. No tiene plazos. Igual que la Corte Suprema. Por eso quiero ver como la Corte Suprema, que tiene la superintendencia para los reglamentos, está muy bien que quiera acomodar cuestiones con los jueces, pero hay que ver cómo la Corte Suprema da primero el ejemplo con la mora que tiene para resolver los expedientes. Una última pregunta referida al caso Nisman. ¿Qué significa este trasiego de conversaciones telefónicas que hubo en las horas anteriores y posteriores a la muerte de Nisman de servicios de inteligencia? Bueno, es el gran tema que se viene. Ahí este equipo que ha formado la Fiscalía con silencio y con bajo perfil, pero con gran vocación de trabajo, está justamente abocado al análisis del entrecruzamiento de los llamados telefónicos, los peritajes sobre el teléfono y los peritajes sobre las computadoras de Alberto Nisman, y me parece que va a haber sorpresas. Por eso le digo que esto recién comienza. Hay mucho acá para tirar de la madeja. Esto no fue la labor de un grupito de 4 o 5 personas. Acá evidentemente hubo facilitadores, hubo una zona liberada, hubo algún manejo exótico y complejo de medios al alcance para limpiarse un fiscal. Esto hay que decirlo con todas las voces. Limpiarse un fiscal que estaba en funciones, que acababa de denunciar 5 días antes al Poder Ejecutivo y a medio gabinete, y se encontraba a 24 horas de ir a llevar pruebas complementarias al Congreso. Y lo quisieron disfrazar como un suicidio, y eso es una infamia. Y hay una sola prueba y lo demás es folclore. Está probado que el arma que acaba con la vida de Nisman no fue disparada ni por la mano derecha ni por la mano izquierda de Nisman. En mi universo, eso se llama homicidio, Joaquín. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joaquín, por la invitación. Una pausa. Bien, ustedes saben que hoy se presentó en los tribunales Alejandro Van der Broele, quien es indicado como socio o testaferro de Amado Vudú, para presentarse a un programa de testigos protegidos o de delatores premiados. Hace poco la Sala Segunda de la Cámara Federal, la que integran 2 jueces muy prestigiosos, Martín Urzún y Eduardo Fara, señalaron en una resolución que en realidad ya existe este sistema, digamos, de premiar a quienes, digamos, cuentan la verdad. Que puede ser excarcelaciones, pueden ser esperar el proceso en libertad, puede ser también disminución de pena, de condenas. ¿Sí? Todo esto ya está. Bueno, Alejandro Van der Broele, después que cayó preso Vudú y que cayó preso el socio de Vudú, Núñez Carmona, se presentó hoy para ser un testigo protegido o un delator premiado. Es muy importante esto porque ustedes saben que el caso Chicone, por ejemplo, que es el más importante que tiene Vudú, el que se hace cargo de la imprenta Chicone, la fábrica más importante de dinero del país, cuando se hace cargo Van der Broele, en realidad dice todas las pruebas judiciales que se estaba haciendo cargo una empresa de Vudú. Es decir, que Van der Broele era en Chicone el representante o el testaferro de Vudú. Esto, digamos, si él llega a contar esto, es muy importante porque nunca se había probado, se había logrado probar una relación personal entre Vudú y Van der Broele. Yo me acuerdo que hubo un momento en que los periodistas que investigaban este caso estaban detrás de una foto que vinculara a Van der Broele con Vudú, porque Vudú siempre negó cualquier vinculación o amistad con Van der Broele. Es decir, ustedes se imaginan lo que es Van der Broele hablando ahora de todo lo que hicieron junto
con vudú. Porque hay otro tema en el que también está Van der Broelle, y vudú, que es un acuerdo que hacen con la provincia. Fíjense ustedes la pequeñez de esto, que hacen con la provincia de Formosa cuando vudú era ministro de Economía, para que una empresa supuestamente de vudú asesorara a la provincia de Formosa en su negociación con una deuda con el gobierno nacional. Es decir, que la provincia de Formosa le pagaba a una empresa para que la asesore, a una empresa de vudú, para que la asesore cómo refinanciar la deuda que tenía que autorizar vudú. Este era con una provincia de Formosa. Ustedes se imaginan el grado de pequeñez en el que estaban estos tipos. De esto también a lo mejor puede hablar Van der Broelle, porque él era el titular de la empresa que hizo esta negociación o este acuerdo con la provincia de Formosa. Acá hay que señalar a una persona que fue muy importante en todo esto y cuya valentía y cuya decisión hay que marcar, porque todo esto se supo a partir de que una mujer, una ex esposa de Van der Broelle, dijo públicamente que su ex esposo era testaferro de vudú. A partir de ese momento se empezó toda esta investigación que terminó con vudú preso, porque de alguna manera, si bien no está por el caso Chicone, pero sí después de investigarlo la justicia a vudú se llegó al enriquecimiento ilícito, a la asociación ilícita con Van der Broelle, con Núñez Carmona y con todos ellos. Pero el origen de todo eso fue la declaración valiente y decidida de una mujer, que fue Laura Muñoz. Chau, hasta lunes.